que todos estén concentrados con esto, no estén en los celulares, por favor, ya, por respeto, ya, guarde su celular, nadie lo va a llamar a esta hora, estamos acá. El único el cual usted tiene que estar atento a la voz del Señor, a ninguna otra más, así que le pido que esté con reverencia, con respeto. Si va a contestar una llamada, salga, hágalo afuerita y afuera maneja su celular. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú tienes el control de todo lo que aquí va a ocurrir, Espíritu Santo. Calla toda voz de hombre, sino que seas tú hablando a través de mi vida, a través de la vida de Adán, a través de la vida de Elías. Señor, que tú tomes el control de cada una de las cosas que aquí van a ocurrir. Espíritu Santo, te damos la libertad para que tú hagas, para que tú ministres, Señor, a través de esta impartición divina. Dejamos todo en ti, Señor. Sacamos toda distracción, nos colocamos atentos, dispuestos a recibir lo que tú tienes preparado en el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos han estado atentos al rema del Señor? A los remas de todos los meses. A ver, levanten la mano. A ver si yo le pregunto a alguno cuál fue el rema del mes pasado, ¿quién me lo puede decir? A ver, Scarlett. Ya. Amén. ¿Son importantes los remas? Sí. Rema es una palabra específica para un momento específico. ¿Ya? Así que tienen que estar atentos siempre a los remas del Señor. No están ahí o no se colocan porque sí, o para rellenar, como dice el pastor. Siempre están ahí con un propósito. El pastor hablaba de los principios y es súper importante entender que los principios de Dios son irrevocables. Ya, los principios de Dios no están para cuestionarlos, sino que para obedecerlos. Amén. Y la obediencia es un signo de madurez. A ver, ¿cuántos maduros hay aquí? No más duros, sino que maduros. A ver, ¿cuántos maduros hay aquí? La obediencia es un signo de madurez. Amén. Cuando tú demuestras obediencia es porque los días miércoles el pastor está hablando en los discipulados, los niveles de madurez. Cuando tú demuestras obediencia es porque es un signo de madurez. A veces nos ponemos porfiados, no queremos obedecer, pero debemos llegar a una madurez, a obedecer. Y es importante porque a mí me tocó hablar de los cimientos. Hace unos domingos atrás tuvimos a nuestro pastor Mauro, que está agachadito ahí viendo algo. ¿Lo ven o no? Ahí está el pastor Mauro. Está postrado delante del Señor. Amén. Él es un hombre que se humilla delante del Señor. Nos ejemplificó y nos dio una cátedra, una clase, un mensaje con respecto a los cimientos y fue bien práctico. Amén. El domingo pasado tuvimos a nuestro pastor que nos habló del diseño, de los planos. Y hoy, junto con mis hermanos, vamos a hablar de los cimientos, los fundamentos y la edificación. A mí me toca hablar de los cimientos. Y aunque parezcan tres conceptos o tres palabras muy similares, tienen diferencia. Cimientos y fundamentos tienen diferencia. Amén. Y me voy a tomar de Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver. La del celular, la Biblia. Mateo 7, 24. La hermana Oriana ahí con su Biblia, bien. Mateo capítulo 7, 24. Es un relato muy conocido, pero que hay un principio que vamos a ver y lo vamos a hacer rápidamente para que tú lo tomes. Decíamos que los principios del Señor no son irrevocables, no son quebrantables, no están para cuestionarlos, sino que para obedecerlos. Amén. Y mira, Mateo 7:24 dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Todos lo saben, ¿cierto? Pero ¿cuántos lo practicamos? Amén. Hay una gran brecha ahí entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y mira lo que dice al principio, dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Principio, ya, tómelo. Dice, por otro lado, cualquiera que me oye estas palabras también, pero no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. No solo basta con oír,
¿Cuántos están aquí oyendo el día de hoy? Si yo les preguntara, a ver, ¿cuántos están oyendo la palabra el día de hoy? Todos levantamos la mano. Pero hay otro nivel, que es el nivel de llevar estas palabras que tú estás oyendo a la práctica. Amén. Y es ahí donde muchos nos quedamos. Es ahí donde muchos claudicamos. Es ahí donde muchos no logramos alcanzar el objetivo, que es poner en práctica las palabras. Y este es un principio fundamental. No solamente oír, sino que también poner en práctica. Amén. Mira, aquí vemos esta analogía que el Señor Jesús hace con estos dos hombres. Pero no solo basta con oír, sino que también debemos ser obedientes. Es ahí que después de esto, Jesús hace la gran analogía de estos dos hombres que construyen un cimientos estables, confiables, en la roca, y cimientos inestables, débiles, en la arena. Amén. El trabajar en cimientos confiables y buenos conlleva una larga tarea en cavar, sacar. Al principio no se ve una gran construcción. ¿Ya cuántos han visto cuando van a construir un edificio tremendo? Lo primero que hace son cavar, hay que cavar ahí, ¿cierto? Y a lo mejor estéticamente no es atractivo. Hay un hoyo, vemos máquinas, no vemos nada, no sabemos qué va a haber, no vemos qué se va a construir. Vemos que cavan solamente, que cavan, que están sacando. Algunos estamos en ese proceso. El pastor dijo los días miércoles, para que el carácter de Cristo sea formado y conformado en tu vida, es necesario cavar, sacar, para poner un cimiento. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor venga y cabe en tu corazón? Amén. Y que saque. ¿Cuántos están dispuestos a entregar? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a entregar? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo estoy dispuesto a entregar? Lo que no te he soltado durante este año, hoy lo suelto, estoy dispuesto a que cabes, que hagas ahí, que saques todo lo que tengas que sacar, que metas tu pala mecánica ahí. A veces el Señor es necesario que meta ahí y saque todo lo que no es agradable delante de Él. Al principio no se ve una gran construcción, solo se ve un hoyo, un espacio vacío profundo, sin forma, sin atractivo, pero es necesario. Diga usted conmigo, levante su mano, es necesario. Es necesario. Dígale al que está a su lado, es necesario que caben. Es necesario que caben. ¿Están acá, cierto? Existen en lo natural 3 tipos de cimientos. Mira, y esto yo lo estudié, lo empecé a estudiar e indagar, y en lo natural, en las construcciones existen 3 tipos de cimientos. Los cimientos superficiales, los cimientos semiprofundos y los cimientos profundos. ¿Te dice algo eso, no? ¿Ah? Cimientos superficiales, cimientos semiprofundos y cimientos profundos. Los cimientos superficiales en lo espiritual representan cuando tu base está construida en tu conocimiento. Lo que decía el pastor, cuando todos lo filtramos con esto, con el raciocinio, con el conocimiento. No, es que yo creo que a lo mejor no debería ser así, tal vez no, es que yo lo que aprendí, ¿cuánto hemos dicho así? No, es que a mí me enseñaron así. No, es que yo en la iglesia donde yo vengo era así, ¿cierto? Dice, en tu mente, cuando todo lo filtras por lo que tú sabes, por tu cuestionamiento, y esto nos impide vivir en una vida plena del Espíritu. Amén. Cimientos superficiales. Los cimientos semiprofundos. En lo espiritual, esto representa cuando tú vives solo por tus emociones. El alma. ¿Es buena el alma? Sí, es buena. Pero cuando está sujeta al Espíritu, ahí el alma es buena. Dios nos dotó de un alma, pero recuerden, en Cristo somos espíritu, alma y cuerpo. No somos alma, espíritu, cuerpo. Nuestro espíritu, ahí, ese es el que debe gobernar. Amén. Representa cuando vives solo por tus emociones. Es que yo siento, no es que yo siento. Pastora, hermano, es que yo siento en mí. El yo siento a veces lo tenemos muy inculcado en nuestra manera de hablar. Es que yo siento, es que yo tengo un sentir, y a veces son sentires de uno. Ni siquiera son sentires del Espíritu. Amén. Ya, dice, es que yo siento cimientos que creemos que son profundos, pero solo se desarrollan en un ámbito netamente emocional. Amén. Y existe el cimiento profundo. Diga cimiento profundo. Diga, yo quiero ese. Diga, yo quiero ese cimiento, el profundo. El cimiento profundo en lo espiritual, este tipo de cimientos es el que está plantado y arraigado en Cristo, donde la palabra, que es Cristo mismo en nosotros, tiene una profundidad y una raíz inamovible. Inamovible. Amén, ¿lo cree o no? ¿No cree?
Ese es el cimiento que nosotros necesitamos. Cimientos, el de Cristo, el inamovible, arraigados y sobreedificados en Cristo, dice su palabra. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? Les saludo. Fuerte lo que nos compartió el hermano. Palabra de vida, lo que ha podido vivir, ¿cierto? Yo les voy a compartir de los fundamentos. De los fundamentos. Podríamos preguntarnos, ¿qué fundamentos son los que tenemos hoy como cuerpo de Cristo y como iglesia? ¿Se han hecho esa pregunta? Como número uno tengo un concepto de fundamento, que tenemos el fundamento principal, que es Cristo en nosotros, ¿cierto? Es el principal fundamento que tenemos. Su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, ¿verdad? En Efesios 2:6 dice así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este fundamento es el principio de nuestra fe, lo que somos, nuestra identidad. Entonces, cuando padecemos, cuando nuestra fe es probada, a veces acudimos a otras cosas, ¿cierto? No acudimos a este fundamento principal que es Cristo en nosotros. Dice, no vamos a este fundamento, a esta vida que portamos. Aprovechemos al Espíritu Santo, miremos a Cristo siempre. Él padeció la muerte y antes de morir pidió a Dios, al Padre, por ayuda, por socorro. Pero algo mayor hizo el Señor cuando pidió esta ayuda, ¿cierto? Dice que hizo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando hacemos esto, descansamos en Él y nos fortalece, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí podemos hablar de esa muerte que no es fácil, ¿cierto? Y muchas veces cuando se habla de muerte lo vemos como lejano a nosotros. Pero nosotros vivimos cada día y convivimos cada día con esa muerte. ¿Sí o no? ¿Cuántos están muriendo aquí por causa de Cristo? Amén, ¿cierto? Entonces, esa muerte, esa poda que hace el Señor, trae dolor a nuestras vidas, ¿cierto? Nos cuesta negarnos a nosotros mismos, cuesta que el Señor nos pida más, ¿cierto? En lo interno, no tan solamente en una palabra, ¿cierto? Porque el Señor internamente, el Espíritu Santo, nos está pidiendo a cada uno más de Él, ¿cierto? Y menos de nosotros. Pero cuando empezamos nosotros a hacer menos, nos duele, nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Entonces quiero dejarle ahí esa inquietud. Luego tenemos el fundamento apostólico. En Hechos 2:42 dice así. Este versículo se lo sabe de memoria el Aaroncito. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cierto? Esto es un fundamento que debemos tener nosotros, son pilares fundamentales en nuestra fe, ¿cierto? Dice que la doctrina de los apóstoles dice que nosotros debemos compartir lo que se está compartiendo en la iglesia local, lo que nos está compartiendo nuestro apóstol, nuestro pastor principal aquí en la iglesia local, y en esa doctrina debemos manejarnos. Dice que en la comunión los unos con otros. ¿A cuánto les gusta tener comunión unos con otros? ¿Cierto? Si no tiene comunión,
Si no se está congregando en la semana, busque una casa iglesia. Los que no estén participando en una casa iglesia, busquen una casa iglesia para que tengan comunión los unos con los otros. Y dice que perseveran también en el partimiento del pan, ¿cierto? Que esto es la palabra, que esto es lo que compartimos también como comida en una mesa. Dice que es importante compartir en una mesa, ¿cierto? Porque ahí hay intimidad. Se hablan cosas que no se hablan en los pasillos, que no se hablan en otro lugar, sino que se da una comunión más íntima en la mesa. Y dice que perseveraban en las oraciones, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros perseveramos en la oración? A veces nos cuesta orar, ¿verdad? ¿No nos cuesta orar? Sí, nos cuesta orar, ¿cierto? Amén, nos cuesta orar. Dice, la doctrina de los apóstoles fundamentalmente son lo que impartían ellos en aquellos tiempos y lo que impartimos y debemos impartir nosotros también en este tiempo. O sea, eso, a pesar de que lo hicieron ellos en el pasado, pero es real hoy día, es presente, ¿cierto? Esta es una verdad presente y un fundamento muy importante que debemos tener muy en cuenta, de ahí nos debemos afirmar. Esto viene siendo lo que compartió Jesús, ¿cierto? Este fundamento dice el mensaje del reino de Dios. Compartió Jesús amor, fe, justicia, arrepentimiento, perdón de pecados y también compartió de salvación. En esto debemos afirmarnos. Estos son algunos de los principales fundamentos. Tenemos un claro ejemplo de lo que hizo Moisés. Les voy a dar un versículo, pero quería detenerme un poco en el fundamento del amor, la fe, ¿cierto? La justicia, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Esto también es real hoy día, ¿cierto? Dice la palabra que debemos amarnos con un amor fraternal. Dice, con un amor más allá de lo natural. Que tenemos que tener una fe, ¿cierto? Una fe donde es un fundamento esta fe y donde tenemos que estar parados, arraigados. En Hebreos 11, del 24 al 27, Hebreos 11 del 24 al 27, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Y hoy esto lo llevamos a nuestra vida. Amén. Nos rehusamos a llamarnos hijos de Satanás y escogemos el padecimiento en Cristo. ¿Cuántos escogen el padecimiento en Cristo? ¿Cierto? ¿Cuántos padecen con gozo? Porque cuando padecemos parece que nos preguntan y decimos, no, hermano, estamos batallando aquí, estamos batallando. Y estamos dolidos, porque duele el padecimiento, pero tenemos el gozo y tenemos el fundamento que es Cristo. Las tribulaciones también escogemos, ¿cierto? Con gozo y amor a lo que hizo Él por nosotros. Nos negamos a los deleites temporales del pecado, que lo que traen es muerte, y tenemos por riqueza lo que padeció Cristo. Amén. Dice, no el dinero o lo que pueda darnos el mundo, sino que puesta la mirada en Él, el galardón, la vida misma, y por la fe dejamos nuestra pasada manera de vivir, nuestro desierto queda atrás, no tememos al enemigo al enemigo, porque nos sostenemos en Él, nuestro fundamento más preciado. Amén. Entonces quería dejarles estos principios de fundamento, porque nuestro fundamento tiene que estar en Cristo principalmente, en lo que Él nos dio, en lo que Él nos entregó, ¿cierto? Y también debemos perseverar en el amor,
en la fe, en la justicia, en el arrepentimiento y en lo que perseveraban los apóstoles, que también es muy importante. Porque si nosotros perseveramos en esto, y estos son nuestros fundamentos, que también vienen siendo nuestros cimientos que nos compartió el amado Daniel, vamos a seguir firmes en nuestra fe, no vamos a flaquear. Y también tenemos al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Tenemos al cuerpo de Cristo, los tenemos los unos a los otros para poder apoyarnos en esta batalla. Somos un cuerpo, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué glorioso todo lo que nos está mostrando el Señor. Aunque no nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a compartir, pero siempre el Señor nos está uniendo porque estamos todos unidos en el mismo espíritu. A mí me toca compartir acerca de la edificación. Y justamente yo estoy terminando ya mi casita y hace un tiempo atrás, y ahora lo vuelven a decir, para poder poner los pollos primero se excava. Y después se pone el pollo, se pone cemento para que sea firme. Pero se le olvidó un detalle que le decía a los chiquillos yo, que antes de poner el pollo se tiene que poner un poco de mezcla y esperar a que se ponga dura, para que el peso de la casa no lo pase a llevar y no lo ceda. Entonces en lo espiritual es lo mismo. Esa mezcla es el Señor, es nuestra fortaleza, es nuestro fundamento. Amén. Acerca de la edificación, yo voy a hablar acerca del carácter del edificador, porque se nos ha explicado mucho acerca de lo que es la edificación, cómo se edifica en piedra, en arena, y lo que pasa después al final. Debe ser Cristo a través de nosotros el que edifica, el que construye a una persona y no nuestro carácter o deseo propio, porque muchos queremos hacerlo a modo nuestro, y cuando eso ocurre, en vez de edificar a la persona, la destruyes, porque no está fluyendo el fundamento, sino mis propios deseos. Por eso es fundamental que estemos enraizados, entrelazados a Cristo, y cada día tener una comunión constante. Amén. Qué tremendo eso que me decía el Señor, porque muchas veces nosotros tratamos de, a lo mejor, de darle un consejo a una persona, y el pastor nos ha estado diciendo, no, pues no era esa persona a la que tú tenías que darle ese mensaje, no era el tiempo correcto, o no era la palabra correcta, y esa persona a lo mejor termina más mal de lo que venía al Señor. Entonces, que nuestro sentir diario, si es que realmente queremos ayudar y edificar a una persona, primero veamos nosotros en qué estamos fundados, en qué estamos enraizados, amén. Porque nadie de ustedes tiene el deseo de mandar a una persona para el otro lado. El pastor lo decía hace tiempo atrás, que muchas veces cuando empezaron tiré varias personas para arriba, pero algunas para arriba, pero cuando nosotros estamos en un pleno crecimiento, entonces todo eso nos ayuda. Y aquí también nos habla y hablaba Dan también de cuando nosotros pertenecemos a la red de varones, a la red de damas, nos edificamos tanto con cada compartir de cada uno, ¿o no? ¿No es cierto? Nosotros nos edificamos y nos ayuda, sobre todo para la persona que está viviendo una situación. Qué bueno que estamos todos aquí, porque somos todo el cuerpo y te abrazamos, te damos el amor, la palabra que necesitas, y yo me imagino que las hermanas también, porque a nosotros nos ha servido bastante estar en comunión, que un hermano abra su casa para que entre el reino y compartirlo y vivirlo, y no solo ser lleno de conocimiento, sino experimentarlo, como nos ha explicado el pastor. Entonces, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir todo lo que nos está llevando el Señor a un crecimiento, a un volver al orden, a donde pertenecimos una vez, que por causa del pecado de un hombre nos cambió, pero ahora estamos volviendo. Amén. ¿Cuántos están volviendo? Señor. Dice, a todo lo que el Padre nos está llamando para que este nuevo hombre que portamos dentro llegue a la madurez plena. Amén.
qué maravilloso fue cuando se nos revela esto, de que el espíritu de nosotros con el espíritu maravilloso, santo, se forma un hombre maravilloso. Y ese hombre espiritual tiene que crecer. ¿Y dónde crece? En la comunión, en la red, en el orar, en el compartir, en el perseverar, en la doctrina. Esa es la única forma, que podemos de una manera ayudar, porque esto lo hace Cristo, no lo hacemos nosotros. Que no se le olvide que siempre el que tiene que relucir es Cristo, en todo, en todo. Me voy a apoyar de un versículo de 1 de Pedro 2:4. Gracias, Cristo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántas piedras vivas hay acá? Gracias, Cristo. Este versículo me abría los ojos y me hace ver que cada uno de nosotros aquí somos esas piedras vivas, maravillosas, gloriosas, que el Señor ha puesto para edificar la casa de Cristo, la iglesia. Y yo lo veía en lo espiritual como cada uno de ustedes, como piedras vivas, con las manos arriba, edificando una iglesia preciosa, y todos al lado del hermano, wow, en alegría, en gozo, edificando la iglesia, adorándolo siempre. Pero también existe una parte muchas veces que hay, como decíamos antes con el pastor, hay un poco como de carbón, que nos logra ver a esa piedra viva. Entonces me imaginaba yo entre esas piedras un hermano con un paño limpiando, porque lo estamos edificando cada uno, es lo mismo que hacemos en cada iglesia. Entonces no sé si lo entienden, pero lo estoy tratando de hacer la manera más fácil. Pero ese es el cuerpo de Cristo cuando nos estamos edificando, nos estamos limpiando, nos estamos llenando del Señor. Pero también hay una piedra de tropiezo, hermano, que desechó todo eso, desechó al Cristo vivo, y que esa piedra, cuando la veamos nosotros, podamos edificarla, orar por esa piedra, porque muchas veces nosotros conocemos a hermanos que están pasando situaciones y cosas. Podemos orar una sola vez, pero ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó con ese hermano? Entonces, muchas veces nosotros también en la red de varones, oye, ¿cómo está el hermano tanto? ¿Qué está pasando con el hermano tanto? Oremos, vamos, cuando estamos en la casa de iglesia, o sea, en la red de varones, ¿por qué no ha venido este hermano? Oremos para que vuelva. Entonces, esa perseverancia de la oración por los demás hermanos trae fruto, trae verdad, y muchos van a volver. Amén. Gracias, Cristo. Y esas piedras nos sacan, nos desenfocan del propósito de Dios. Por eso decía yo, deberíamos estar atentos a que no nos robe esto tan hermoso que Dios ha puesto en nuestras vidas, y así poder transmitir a otro esto tan maravilloso que se nos ha encomendado. Porque muchas veces funcionamos desde lo temperamental, desde lo natural, y nosotros somos seres espirituales, somos guiados por su espíritu y edificados por su palabra cada día. Si no conocemos al que edifica, al Rey que da vida, si no lo experimentamos, ¿cómo podremos testificar de él? Amén. Es necesario, es fundamental movernos por los principios, como decía el pastor, como decían los hermanos, conocerlo, por los principios divinos. Porque como nos explicaba también, existen los otros fundamentos, los otros principios que son del otro lado y no nos ayudan para nada bien. Amén.
sobre todo el de la obediencia. Pedirle a Dios que ponga en nosotros un corazón humilde. Amén. Que saque toda altanería, todo ego. Saber que todo lo creemos, que todo lo hemos aprendido. Que fluya el Señor en nuestra vida en todo momento. Muchas veces nosotros actuamos desde el que yo quiero hacer esta cosa, desde el que yo me motivo a ir para allá. Muchas veces también el Mauro le doy gracias por su vida, porque ha edificado también lo que es de Cristo, la vida de Cristo en mí. Uno de repente cantaba mucha alabanza o adoraciones desde lo que estaba pasando, pero no tenía la revelación del que estábamos adorando. Entonces, todo eso lo va formando Cristo. Él va formando tu carácter. Entonces, desde ese carácter nosotros tenemos que glorificar, buscar al Señor, trabajar, edificar a otra persona. Porque también meditaba, ¿qué pasa si de repente llega un hermano, va a una casa iglesia y él le toca compartir, pero llega una hermana o llega otro y empieza, oye, ¿sabes qué? Mira, empiezan a hablar de otra cosa. Empiezan a hablar, oye, ¿sabes que tengo un problema? Oye, ¿sabes que estoy pasando por esto? Y el que tiene que compartir la palabra no tiene el carácter de Cristo para poder decir, stop. Vamos a hablar de Cristo primero que nada, vamos a orar, a establecer su reino, y de ahí compartir acerca de Él, y después, si nos queda un tiempo, oramos por esa persona, por lo que está pasando. Pero ese es el carácter de Cristo, el que tiene que funcionar y que nos da el orden en lo que estamos posicionados, en lo que estamos hablando. Amén. En lo que estamos compartiendo. Ese es el fundamento que siempre tenemos que experimentar. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Tengo un sentir del Señor de orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres tú, Señor, el que está fluyendo, Señor, en medio nuestro. Señor, es tu palabra, Señor. Es tu vida, Señor. Eres tú el fundamento de todo, Señor. En ti queremos ser enraizados, Señor. En ti queremos movernos, Señor. Saca todo deseo de nuestras vidas, Señor, que no te pertenece, Señor. Saca todo lo que no te pertenece, Señor. Ministranos, Señor, esta palabra, que podamos, aparte de conocerla, de recibirla, queremos experimentarla, Señor. Queremos que se haga vida, Señor, en nosotros, Señor. No nos queremos llenarnos solo de conocimiento, Señor, sino vivir tu vida, Señor. Vivir lo que tú deseas, Señor. Movernos en tu espíritu, Señor. Donde quiera que vayamos, Señor, ser formados, Señor. Ese carácter tuyo, Señor, sea formado en nosotros, Señor. Para no cometer errores, Señor, con otros hermanos, con otras personas, decir palabras que no te agradan, Señor, entristecer tu espíritu, Señor. Oramos, Señor, en este día, Señor, para que esta palabra se revele a nuestras vidas, lo que compartió en nuestro hermano Daniel, Adán, Señor. Gracias, 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 porque tú nos estás llevando a un avance, nos estás llevando a un volver a tu origen, a tu esencia, a tu espíritu, donde pertenecemos, Señor, donde nunca teníamos que haber salido, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias por esta palabra, Señor. La tomamos, Señor, con un corazón humilde, Señor, y dispuesto, Señor, a seguir siendo formado por ti, Señor. Nos apartamos de todo mal, Señor, y seguimos en avance, Señor, como tú quieres, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias, Rey de vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Cristo. A Cristo sea la gloria. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias al Padre. En realidad no quisiera que se lleven algo diferente, solamente lo que se dijo. Y agradecer, gracias a Daniel, Adán y Elías. Mira, qué privilegio tener a estos hombres. Gracias, Señor, por Daniel, ¿cierto?
tener a Adán, a Elías, que nos pueden compartir. Algún día puede ser alguno de ustedes. Lo importante es tener la sensibilidad de oír al Señor detrás de las personas, porque nosotros a veces cuestionamos y